de estos dos fenómenos que se llaman inspiración y expiración, entrada de aire a los pulmones y salida de aire de los pulmones. ¿De acuerdo? Ahora, pero ahorita si se fijan, aquí tenemos, no estamos hablando de nada fisiológico del cuerpo, no estamos hablando nada de... no hemos mencionado todo lo que es metabolismo celular, no hemos mencionado ningún proceso fisiológico. O sea que no estamos hablando del oxígeno aún, estamos nada más para que entendamos con términos físicos qué es lo que está ocurriendo. Ok, tenemos lo que es la entrada de aire, si fijan aquí nada más dice aire, no dice oxígeno. ¿Qué va a pasar? Bueno, la inspiración es, por términos muy coloquiales, cuando yo jalo aire por la nariz. ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo lo que noto cuando respiro, cuando inhalo aire, es de que mi cavidad torácica se levanta, se me levanta el pecho a causa de que aumenta el volumen de aire que tenemos en los pulmones. Y va a llegar un momento en el que yo no puedo jalar más aire. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese momento? Pues automáticamente suelto el aire y vuelvo a inhalar. Esto estamos hablando en condiciones normales, en condiciones sin ninguna patología previa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona con enfisema, pues es enfisema pulmonar a causa del tabaquismo, va a ser muy difícil que pueda jalar la misma cantidad de aire, seguimos hablando de aire, que yo puedo inhalar. Una persona con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es muy difícil que pueda jalar toda esa cantidad de aire, pero porque ya estamos hablando de una alteración en vías respiratorias, específicamente en pulmones. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Yo inhalo aire, entonces el aire va a entrar a los pulmones. ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya vamos a hablar de esta otra pregunta, que es la presión pulmonar. Para situarnos un poquito más en este contexto, hemos visto que, por ejemplo, la NASA disparó un cohete, una nave, hacia el espacio. Esas personas que están fuera de la Tierra, ¿pueden respirar normalmente? O sea, gracias a la cabina se hace una presión de oxígeno en la cabina. Ajá. Y realmente se le dice que es respiración artificial porque no está generada por ninguna planta o de manera natural. Pero ¿por qué no pueden respirar de manera natural? Porque no hay que proveer. El oxígeno se tiene que insertar. ¿Qué falta? ¿Qué falta en el ambiente en el que se encuentran ahorita? El productor. No, falta la atmósfera, no hay una atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay una atmósfera y igual con nosotros, por eso las cabinas de los aviones, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de salirnos de la Tierra, las cabinas de los aviones también generan una presión. ¿Qué pasa aquí? Ok, cuando yo inhalo, inspiro, entonces meto aire a mis pulmones. ¿Qué tiene que pasar con eso? Bueno, nosotros conocemos, o ya vieron en física, lo que es o en química también, lo que es la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inhalo o hago una inspiración, se va a provocar una presión intrapulmonar negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a bajar la presión, va a estar de forma negativa, hablando en números, como números negativos. No estamos hablando de efectos adversos, números negativos. Entonces, la presión intrapulmonar va a ser negativa
y eso va a permitir que entre el aire a los pulmones. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la presión intrapulmonar, una vez que estoy respirando, va a ser igual a la presión atmosférica, se equiparan, se quedan igual, ¿y qué es lo que va a pasar? Ya no puedo yo meter más aire. ¿Por qué? Porque la presión intrapulmonar, la presión que tengo dentro de los pulmones es igual a la presión que hay en la atmósfera. Cuando estas presiones, perdón, se igualan, entonces ahora va a ocurrir el efecto contrario. Los pulmones van a generar una presión positiva y que va a ser mayor a la de la atmósfera, y de esta manera el aire va a salir de los pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ahorita seguimos hablando de aire, no estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de desplazamiento de volúmenes, porque eso puede ocurrir. ¿De acuerdo? Igual con lo que es esto, estamos hablando de ventilación, no estamos hablando de respiración, ni de intercambio gaseoso, ni de oxígeno. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende esta diferencia entre ventilación y respiración? Sí. Bueno, ahora sí nos pasamos. Bueno, esto es lo que habíamos comentado ahorita. La inspiración, o sea, cuando yo jalo aire, provoca una presión intrapulmonar negativa. Los músculos intercostales y el diafragma son los responsables de este movimiento. Lo que nos comentaba Diana, se contraen para que disminuya su tamaño, su volumen, y permita en ese mismo espacio el aumento de volumen de lo que es el pulmón. Entonces, cuando la presión atmosférica y la presión intrapulmonar son iguales, se genera una presión superior a la atmosférica y va a provocar que exhalemos el aire que habíamos inspirado. Ahora sí, queda claro lo que es la ventilación, de por qué entra y sale el aire a mis pulmones. ¿Queda claro ese proceso? Sí. Sí. Okay. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es la hematosis, lo que es el intercambio de gases. Ya hemos hablado mucho de esto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El intercambio de gases, ¿cuál va a ser? Dióxido de carbono por oxígeno. ¿De qué manera se hace? Pues se hace mediante un proceso que se llama difusión simple. ¿Qué es la difusión? Bueno, es cuando las moléculas pueden moverse a través de una membrana. Esta membrana, como ya lo estudiaron en biología, tiene que ser permeable, tiene que permitir ese flujo, ese tráfico de moléculas. Entonces, mediante esa manera se va llevando lo que es lo que es el intercambio gaseoso. Ahora bien, ¿en dónde ocurre este intercambio gaseoso? Pues llega a ocurrir en esta parte. En los pulmones, es que aquí no se ve. Bueno, ahorita se los explico. Este intercambio de gases va a ocurrir en los pulmones, en los alveolos pulmonares. ¿Dónde están los alveolos pulmonares? Pues recordemos que la tráquea, cuando va descendiendo, se va a bifurcar en bronquios. Estos bronquiolos se van a ir dividiendo en bronquiolos, y al final se van a dividir en lo que son los alveolos. ¿De acuerdo? Ahora, en estos alveolos y a través de los capilares sanguíneos, ¿qué pasa? Pues existe esta difusión de dióxido de carbono por oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué voy a necesitar el oxígeno? Pues el oxígeno lo van a necesitar todas las células de mi cuerpo para que puedan trabajar de manera correcta. Y el dióxido de carbono, ¿de dónde dijimos que salía? Sale de los desechos del metabolismo celular. ¿De acuerdo? Ahora,
Pero, ¿qué ocurre aquí? Sí, ya estamos hablando de que el oxígeno, bueno, el aire va a contener oxígeno que va a llegar hasta los alvéolos y se va a intercambiar por dióxido de carbono para que todas las células puedan trabajar. Pero aquí va a jugar algo muy importante que es el papel de la hemoglobina. Ya habíamos hablado de él en sistema circulatorio. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina, pues es una hemoproteína. Perdón, la hemoglobina es la proteína que me va a permitir transportar el oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Por qué tenemos que utilizar a la hemoglobina? Pues lo utilizamos porque cuando el oxígeno ya entra en la sangre, en realidad es un oxígeno que está disuelto y la sangre no tiene una capacidad para transportar este oxígeno. O sea, y aquí lo que tenemos en esta parte, ¿qué pasaría si no tuviéramos la hemoglobina? Pues el gasto cardíaco aumentaría. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de litros que bombea el corazón por minuto. Para que yo pudiera estar en condiciones ideales, si no tuviera yo la hemoglobina, ¿qué es lo que pasa? Pues tendría que utilizar, que bombear, mi corazón tendría que bombear 80 litros por minuto. Ahora, gracias al papel de la hemoglobina, que va a ser la proteína transportadora, la hemoglobina va a tener la capacidad de captar el oxígeno, lo toma y lo transporta con gran eficacia. De tal manera que estos 5 litros, en vez de bombear 80 litros por minuto, bombeamos 5 litros por minuto. Esa va a ser la función de la hemoglobina. Lo va a transportar. ¿Por qué? Porque la sangre por sí sola no puede transportar gran cantidad de hemoglobina. No que no lo pueda hacer, sino que la concentración va a ser muy baja, por lo cual este transporte va a ser muy, muy deficiente. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando casi del 1400% de 80 litros a 5 litros, que es lo que baja. Ahora, después tenemos la hemoglobina también nos va a ayudar para adaptarnos a lo que son las diferentes condiciones de altura. Porque, bueno, ya estuvimos hablando de que nosotros podemos respirar debido al nivel del mar y a la altura, pues a la altura de la región geográfica en la que nos encontremos, pero no es por la altura, es por la presión atmosférica que hay. Entre más alto, pues más difícil va a ser respirar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La hemoglobina es la que me va a permitir adaptarme si yo vivo a una gran altitud. ¿Por qué? Porque la concentración de oxígeno va a ser baja. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que llevar a cabo algunas medidas que nuestro cuerpo va a realizar para que yo no entre en un estado de hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es cuando la concentración de oxígeno va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener, se puede producir a través de una taquicardia. ¿Por qué? Pues por esta misma razón de que a lo mejor yo necesito bombear un poquito más de sangre para tener más oxígeno, por lo cual el gasto cardíaco puede aumentar, ¿de acuerdo? Porque la resistencia de la arteria pulmonar en la circulación menor, pues no va a estar funcionando de manera adecuada, y lo cual va a provocar una hiperventilación. Entonces, ¿por qué voy a empezar a respirar más rápido? Porque por la altura, las presiones atmosféricas, la presión atmosférica es diferente según la altura de la región geográfica, y yo necesito que se pueda equiparar con la presión de mis pulmones. ¿De acuerdo? Ahí recuerden que lo que estamos hablando es de aire, entrada de aire a través cuando se iguala la presión atmosférica, y el oxígeno pues ya entra en esta parte, pero necesitamos a la hemoglobina para que lo pueda
para que pueda ayudar a transportarlo, para que sea menor el gasto cardíaco. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe, una cosa. ¿Quién es yo? Francisco, Paco, dígame. mire, ¿cómo se cambia o qué es lo que provoca que se cambie la presión dentro de los pulmones? O sea, el pulmón se mueve, ¿hay algo que detecte la presión atmosférica de afuera o la presión siempre es la misma en donde quiera que El espacio pleural es el que nos va a permitir hacer eso. Ok. Lo que habíamos estudiado de la membrana, que era la pleura, es la que me va a permitir el desplazamiento, bueno, no el desplazamiento, sino el aumento o disminución de volumen. Obviamente acompañado de los músculos respiratorios, el diafragma y los intercostales, que van a permitir, mediante su contracción, si el músculo está aquí, se contrae, entonces aquí arriba me deja un mayor espacio, para lo cual va a permitir que si el pulmón está de este tamaño, se pueda extender, que prácticamente es lo que hacen los ventiladores mecánicos. Fíjense bien, dice ventilador, ¿por qué? Porque sí, además, no es nada más meter oxígeno por meter oxígeno, tiene que haber bueno, un cambio de presiones para que pueda llevarse a cabo la respiración. No es nada más meter oxígeno por meter oxígeno. Si no, tenemos que cumplir con estas condiciones físicas, porque estamos hablando de física, que me permita ese cambio de presiones, el pulmón pueda trabajar, pueda llegar ahora sí el oxígeno hasta donde tiene que llegar, que son los alvéolos, y recoger el dióxido de carbono, recordando que esto se hace por difusión simple. Si ya no hay tanto oxígeno, esta que es la difusión simple, que se va a ir moviendo hacia donde haya menos concentración. Tengo en el alvéolo en ese momento, como ya jale oxígeno, no hay dióxido de carbono, entonces por eso se van a ir para allá el dióxido de carbono. Como ya está el desecho del metabolismo celular, y no hay oxígeno en los capilares, entonces, ¿qué pasa? El oxígeno se va a ir hacia donde no haya tanta concentración de oxígeno. Entonces, prácticamente lo que hacen es esto, atravesando una membrana. Por eso, lo que comentaba también del espacio, los que se fueron al espacio ahorita, al espacio exterior, ¿qué pasa? Por más que quieran jalar aire, no van a poder. ¿Se acuerdan de la película de Toy Story, la 1, cuando a Buzz le quitan el casco y él piensa que no puede respirar? ¿Por qué pasaría eso? Porque no hay una presión atmosférica que permita ese cambio de presiones del pulmón para la entrada de aire. O sea, sí estamos hablando de oxígeno, pero ¿qué pasa? Aunque estuviera eso cargado de oxígeno, si no hay una presión atmosférica, no me va a permitir incorporar ese oxígeno a mi cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, profe, perdón. Habla tú. Entonces, en sí, para confirmar con las preguntas que nos había dejado de investigar, o sea, si hay un momento donde el pulmón se queda sin oxígeno, por lo que acaba de decir. No. Ok. No se puede quedar sin oxígeno. Profe, Investiguen eso. ¿Qué pasaría si nos quedamos en total ausencia de oxígeno? Pues es cuando te puede dar la que comentaba la hipoxia, un desmayo, ¿no? La hipoxia no, más bien entraríamos en un estado de anoxia, ausencia total de oxígeno. Y acuérdense que yo, para mantener mi conciencia, o sea, estar en estado de alerta despierto, necesito dos cosas: glucosa y oxígeno. Porque si no hay glucosa te desmayas. ¿Qué pasa cuando estamos bueno, no estamos. Una persona está en un incendio, obviamente el monóxido de carbono va a aumentar, la concentración de monóxido de carbono va a aumentar, va a disminuir la cantidad de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Pues la persona se va a desmayar por ahí sí, por una hipoxia. ¿De acuerdo? Disminuye la concentración, el cuerpo dice, ¿sabes qué? No puedo, y se resetea, como si le acabara la gasolina. Para mantener la conciencia necesitamos esas dos cosas.
Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, para el día de mañana, van a volver a contestar el cuestionario diagnóstico y así lo van a dejar. Y los tres, perdón, el cuestionario de proyecto integrador. Y los vamos a revisar los tres, unidad 5, 6 y 7, antes del examen a manera de repaso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Y les voy a abrir ahorita el espacio para que a más tardar el día de mañana a la 1 de la tarde me suban el trabajo que dejamos el viernes. Ok. ¿Sí? Bueno, pues si no hay dudas, pongo la llamada y chequen el aula virtual que les voy a abrir los espacios ahí. ¿Sale? Hay que volver a hacer el quiz. ¿De acuerdo? Bueno, Mañana vamos a volver a hacerlo. sí, mañana lo vuelven a hacer. ¿Sale? Bueno, cuelgo y les dejo las actividades en el aula virtual para que estén pendientes. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay dudas, cuelgo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye.